¿Sí? ¿Usaron ya? Silvia, Edu, ¿usaron o Sí, no? sí, no, no, doctora, al final no. Todavía no. Ok. Entonces, ¿por qué es importante el ionómero de vidrio? ¿Quiénes han utilizado el ionómero de vidrio? Levanten la mano, por favor. Solamente utilizaron cuántos en la clase. Poquísimo. Solo Micaela utilizó. Ok, alguien más. ¿Por qué creen que sea importante el ionómero de vidrio? Primero, por la versatilidad clínica. Cuando ustedes han manipulado el ionómero de vidrio, ¿tenían los mismos pasos que cuando manipularon el fosfato de zinc? ¿Fue más fácil o no? Podemos estar con los micrófonos abiertos, quien va a responder sí o no. ¿Recuerdan cómo hemos manipulado la semana pasada el fosfato de zinc en la clase práctica? Había divisiones, había que hacer no era tan sencillo, llevaba su tiempo. El ionómero de vidrio es mucho más fácil. Segundo, porque la biocompatibilidad es mucho mejor, ¿cierto? Es compatible con los tejidos dentarios, la pulpa, la dentina, ¿listo? Otra característica que tiene el ionómero de vidrio es que va a liberar flúor, que esa característica no lo hemos visto en los otros cementos. La otra es que es uno de los pocos materiales que tiene una adhesión química. Va a tener una unión directa, tanto a esmalte cuanto a dentina. ¿Ok? Como hemos visto entonces, el ionómero de vidrio es un cemento, eh, va a tener una unión química, por lo tanto, para eso va a tener que tiene que haber una reacción ácido-base. Mediante esta reacción ácido-base se va a presentar la reacción química entre los componentes del polvo y el líquido o dependiendo de la composición que tenga. Por lo tanto, en su composición tiene una composición vitrio iónica de vidrio, fluoro, aluminio, silicato. Perciban que aquí ya vemos tres componentes del flúor, el aluminio y el silicato, y va a reaccionar con el ácido poliacrílico, que es anteriormente tenía esa composición en el líquido, el ácido poliacrílico. Y van a formar una matriz polisal, que es una formación de gel de sílice con partículas de vidrio sin reaccionar. Finalmente, presenta una estructura final, material cementante con propiedades adhesivas y remineralizantes. Cuando nosotros cuando vemos la necesidad de utilizar este ionómero de vidrio en clínica, al ser un material que tiene adhesividad, al ser un material que libera flúor y ser biocompatible, normalmente es nuestro material de selección para pacientes que tienen lesiones cariosas activas en gran proporción. ¿Dónde vamos a encontrar esos pacientes? Generalmente encontramos en los pacientes niños o preadolescentes, adolescentes, que no tienen el cuidado de su higiene bucal. Entonces, estos tienen varias caries activas extensas y para que nosotros podamos educar al paciente en el hábito de la alimentación, el cepillado, nosotros utilizamos este material que va a ayudarnos a controlar la boca y nos va a controlar la higiene, de tener la caries y nos va a ayudar mientras el paciente mejora sus hábitos de higiene, alimentación. ¿Ok? Entonces, una evolución histórica del ionómero de vidrio. Hemos hablado de dos componentes desde la clase de los cementos, una que era el ácido fosfórico y otro el óxido de zinc, ¿cierto? Entonces, la unión de estos dos componentes, el óxido de zinc y el ácido fosfórico, nos daban la formación del cemento fosfato de zinc.
Luego vino otro componente, el ácido poliacrílico. El ácido poliacrílico, al unirse con el óxido de zinc, daba unión al cemento policarboxilato de zinc, que es el que también hemos manipulado la clase pasada, ¿cierto? Luego vino una mejoría en las partículas. Ya no teníamos solamente el componente óxido de zinc, sino que comenzamos a utilizar las partículas de vidrio, fluorosilicato y aluminio. ¿Con qué intuito? En la clase pasada, cuando hablamos de los cementos, vimos que estos no tenían buenas propiedades mecánicas. El flúor, el silicato y el aluminio van a darle mejores propiedades mecánicas. Por lo tanto, la unión de las partículas de flúor o silicato de aluminio junto con el ácido poliacrílico da unión al cemento de ionómero de vidrio, ¿cierto? Y cuando estas partículas de flúor, silicato y aluminio se unen con el ácido fosfórico, tenemos el cemento de silicato, ¿cierto? Entonces, de estos materiales, los que más utilizamos en la clínica actualmente es el cemento ionómero de vidrio, porque como dijimos anteriormente, tiene una gran versatilidad. ¿Ok? Una evolución histórica, más o menos en el slide, ¿sí? ¿Algún comentario? Doctora, disculpe, creo que en su pantalla sale que usted está presentando, pero nosotros no podemos ver la presentación en pantalla completa, sino vemos, o sea, lo que es la página de PowerPoint, La por si acaso. miniatura. Ujú. Gracias, Micaela. Ya estamos en la diapositiva 20 y recién nos damos cuenta. No, pero no sabía cómo decirle, disculpe. Oh, no, Micaela. Y ahora, vamos a ver, nuevamente. Gracias, Maciel. Dejar de presentar. Veamos. Un segundito, no se desesperen. Ok. Ahora sí, observan. Sí, Sí, estamos en la doctora. diapositiva de evolución histórica. Ok, perfecto. Entonces, lo que les explicaba era que anteriormente nosotros teníamos el ácido fosfórico, el óxido de zinc, ¿cierto? Y la mezcla de estos dos componentes, el polvo de ácido de óxido de zinc y ácido fosfórico, daba unión o generaba el cemento de fosfato de zinc. Y la mezcla del óxido de zinc con el ácido poliacrílico nos da origen al cemento policarboxilato de zinc. Ambos cementos que ustedes ya lo han manipulado en la clase pasada. Pero si nosotros cambiamos el óxido de zinc por un componente, vidrio, fluoro, silicato de aluminio, sabemos que este va a mejorar las propiedades mecánicas y al mejorar las propiedades mecánicas, el material va a tener mejor resistencia a la compresión. Las propiedades de este material van a ser mucho mejor que las de policarboxilato como del fosfato de zinc, ¿cierto? Estas partículas pueden mezclarse tanto con el ácido fosfórico, que va a dar origen al cemento de silicato, o pueden mezclarse con el ácido poliacrílico y va a dar origen al cemento ionómero de vidrio. Este cemento ionómero de vidrio es el más utilizado hoy en día, es el que normalmente nosotros vemos, el que estamos utilizando o debemos utilizar en la clínica, ya que presenta buenas propiedades.
Doctora Arroyo, me parece que la doctora tuvo algún inconveniente y ha salido del Meet. Hola, ¿me oyen? Hola. Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, voy a ver si en este computador estamos mejor. Mm, mm, mm. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces voy a salir de este otro computador que estamos pésimos. Mil disculpas, señores. Ya, ahora sí va. Ven la evolución histórica, los primeros pasos, ¿cierto? ¿Sí? Micaela. Sí, estamos en Sí, la doctora. diapositiva de evolución. Perfecto. Ahora sí. Luego tenemos, bueno, hicieron las primeras formulaciones, mejoraron, probaron, cambiaron las partículas, cambiaron los líquidos y se comenzó a trabajar con el ionómero de vidrio. Luego hubo una identificación o se conoció cómo era la reacción ácido-base, cómo más o menos era el principio fundamental del ionómero. Y posterior a eso vinieron las primeras aplicaciones. Primero se reconoció su biocompatibilidad. No tenía tanta irritación, lesiones a la pulpa. Y luego vieron, al mezclar esto, vieron que las condiciones estéticas continuaban con ese material blanco, no tenía mucha estética y también que la resistencia no era tan buena. Y así fueron cambiando y ahí llegaron a utilizar, a modificar el líquido. ¿Ok? Posterior a eso, ya utilizaron pigmentos, mejoraron el color. Hoy en día el ionómero de vidrio tenemos en un color A1, A2, A3, ¿cierto? Sin embargo, las propiedades mecánicas todavía dejaban a desear. Tanto así que ellos comenzaron a incorporar metales. ¿Y qué metales ellos utilizaron? Utilizaron el estaño y la plata. ¿Ok? Entonces, hoy en día nosotros tenemos cementos modificados por metales y las propiedades mecánicas son mejores, solamente que la estética ya no es buena. Al utilizar estaño, plata, el color del ionómero ya es más oscuro. Sin embargo, el estaño, como les había mencionado algunos en las prácticas, el estaño tiene propiedades antimicrobianas, por lo tanto todavía se mantiene las propiedades mecánicas, se incorpora las propiedades mecánicas antimicrobianas y todavía libera el flúor, ¿cierto? Entonces, pero entonces es mejor, pero la desventaja es la estética. Luego vinieron o se incorporó, ¿ok? Y ahí nosotros tenemos el ionómero modificado por resina. Ese ionómero modificado por resina es fotopolimerizable, tiene mejores propiedades mecánicas, tiene una estética mucho mejor que las convencionales, que es lo que normalmente nosotros manipulamos en la clínica, aquellas polvo líquido, ¿ok? Y hoy en día están incorporándose unas nanopartículas, partículas menores, que con el intuito de mejorar las propiedades mecánicas y estéticas. Por lo tanto, las formulaciones actuales tienen materiales híbridos avanzados, combinan ventajas de múltiples tecnologías. Todavía estas formulaciones actuales están en laboratorio. Lo que tenemos hoy en la clínica ya son hemos llegado hasta las modificaciones con resina, incorporando nanopartículas. ¿Okay? ¿Cómo es la presentación de estos materiales? La presentación de estos materiales nosotros tenemos en forma de polvo líquido, como ustedes ya lo han visto en la clase pasada, ¿cierto?
polvo líquido, cápsulas predosificadas. Estas de aquí, jóvenes, ya vienen en estas cápsulas, tienen un émbolo, nosotros presionamos, colocamos en esta jeringa y llevamos directamente a la cavidad. No sé si ustedes perciben, tiene como la silicona, no sé si han manipulado la silicona, tiene esta punta aquí, vean, donde nosotros ya llevamos a la cavidad. Esto es automático, solamente esta jeringa nos va a ayudar. No, nosotros necesitamos esta cápsula que viene, nosotros presionamos. La parte negrita tenemos que presionar y llevamos al amalgamador. ¿Por qué tenemos que presionar? Porque aquí tiene un sistema en una parte está el polvo dividido por una matriz plástica delgada y al momento de que nosotros presionamos, esa matriz plástica se quiebra y se va a juntarse con el líquido. Y nosotros llevamos al amalgamador, va a haber la mixtura, la mezcla, mediante los movimientos del amalgamador. Inmediatamente colocamos en la jeringa Centrix, en una jeringa tipo Centrix, y llevamos a la cavidad. Entonces aquí nos ahorramos el tiempo del espatulado, tenemos la proporción correcta. Sin embargo, es un poquito más cara que las otras. Luego tenemos otra forma, los cementos clicker. Nosotros tenemos aquí en la proporción adecuada la base y el catalizador. Nosotros simplemente apretamos acá, sale una proporción y nosotros mezclamos. ¿Ok? Aquí lo llaman también sistema unidosis. Nos va a simplificar la manipulación. ¿Listo? Perdón, doctor, ¿va a pasar la lista? Todavía no, sí. Ok, entonces, ¿de qué está compuesto? El polvo está compuesto por sílice, alumina, fluoruro de calcio, fosfato de aluminio y óxidos de sodio y potasio. ¿Listo? Por eso es que nosotros hablamos del vidrio fluoroaluminio silicato, que constituye el componente reactivo principal, libera iones de calcio, aluminio y flúor durante la reacción. Y la microestructura de polvo determina las propiedades físicas mecánicas del cemento final. Es importante que ustedes consideren que las partículas son los componentes que van a dar características a las propiedades mecánicas. Las partículas van a mejorar la resistencia mecánica, sea compresión, tracción y demás. Las partículas, ¿ok? Eso también lo vamos a ver cuando hablemos de resinas. Y el líquido básicamente está compuesto por agua, ácido tartárico y el ácido poliacrílico. Recuerden, cuando nosotros hablamos de clasificación de ionómero de vidrio, tenemos los convencionales, tenemos los anhídridos, tenemos los modificados por metales y los modificados por resina. En el ionómero anhídrido, en los tipos de ionómero anhídrido, nosotros ya no tenemos el ácido poliacrílico en el líquido. El ácido poliacrílico va a estar liofilizado en el polvo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en el líquido? Simplemente agua. Por eso es importante que nosotros leamos las instrucciones para saber cuál es la composición del líquido. Si simplemente tiene agua, nosotros manipulamos conforme las instrucciones del fabricante. Y ya no tenemos ese cuidado que anteriormente o ese impedimento que anteriormente teníamos cuando decíamos necesitamos utilizar las espátulas de plástico. Hoy en día la mayoría de los ionómeros convencionales son del tipo anhídrido. ¿Ok? Por eso ya no tenemos ese inconveniente de usar la placa de vidrio, de utilizar la espátula metálica. Reacción de fraguado, fase inicial. Recuerden que el ionómero de vidrio tiene un fraguado inicial y un fraguado final. El fraguado inicial acontece de 4 a 8 minutos y el fraguado final acontece 24 a 48 horas después de que ustedes han colocado en la cavidad. ¿Ok? ¿Y qué hay en ese medio tiempo entre el fraguado inicial y el fraguado final? Hay un periodo de gelificación. ¿Listo? Entonces, en la fase inicial puede haber una disolución superficial. Ataque ácido a la superficie de vidrio. Si alguien quiere manifestar, comentar, por favor, pueden hablar, que no les estoy viendo, entonces pueden ir hablando. Luego tenemos la liberación iónica. Entonces, como les había mencionado, el ionómero de vidrio se va a unirse, tiene una unión química
química, disolución en el esmalte, en las estructuras esmalte o dentina, ¿cierto? Entonces va a haber ese ataque ácido y luego va a haber una liberación iónica, calcio, aluminio y fluoruro en solución, formando un gel inicial, la formación del polisal cálcica frágil, ¿ok? Ese proceso va a acontecer en la fase inicial. Después de la fase inicial tenemos la fase intermedia, que les dije, el proceso de gelificación, y la fase final, que va a ser un fraguado entre 24 a 48 horas, donde ya tenemos una matriz estable del polisal de alúmina. La manipulación normalmente es 1 a 1. Sin embargo, necesitamos ver las instrucciones del fabricante. En este ionómero de vidrio, en este material, no hay problema si ustedes utilizan la placa. Cuando ustedes tengan un mejor dominio, pueden utilizar estos papelitos. En un primer momento, tratemos de utilizar la placa de vidrio, porque cuando ustedes colocan la espátula, el polvo se esparce, ¿cierto? Entonces, ya más adelante que sean expertos, pueden utilizar en estas placas, y sí, el fabricante nos indica que podemos utilizar. Tiene una característica diferente estas placas, ¿ok? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta la proporción polvo y líquido? Porque cuando nosotros colocamos más líquido, nosotros podemos tener 40% de pérdida de la resistencia, ¿cierto? Entonces, no es que nosotros vamos a ver la viscosidad de acuerdo a lo que nosotros creemos. El fabricante nos dice 1 con 1, 2 con 1, sigamos las instrucciones. Si nosotros hacemos esta mezcla adecuada, nosotros vamos a tener el 100% de la precisión necesaria, y nosotros podemos alcanzar todas las características, todas las propiedades que nos indica que tiene este cemento. La manipulación, recuerden que nosotros tenemos la placa de vidrio o el papel. Nosotros realizamos el espatulado 20 a 30 segundos. En el ionómero de vidrio no podemos pasarnos de 30 segundos. La evaluación, ¿cómo nosotros vamos a ver si este material está adecuadamente? Tiene una consistencia brillante y forma un hilo al levantar, dependiendo del tipo de ionómero de vidrio, si es para cementación, si es para base o es para restauración, tiene una altura de formación del hilo, ¿ok? Esta es la jeringa Centric con sus puntas, señores. Entonces, sería bueno que ustedes lo utilicen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a llevar adecuadamente, vamos a conseguir tener menos burbujas. Cuando nosotros llevamos con la espátula, nosotros podemos incorporar burbujas. Al utilizar esta jeringa, nosotros evitamos llevar o formar esas burbujas, y tenemos un mejor manejo, ¿cierto? Entonces, para las prácticas es necesario que ustedes utilicen ello. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como les dije, nosotros tenemos hasta 30 segundos de manipulación, de espatulado, perdón, y luego lo llevamos aquí en estas cositas naranjas, en estas puntas naranjas, y posteriormente colocamos un émbolo y llevamos a la jeringa. Perciban que nuestro tiempo de trabajo haciendo este proceso se reduce. Por eso es importante que nosotros seamos ágiles con la mano. Y recuerden, señores, que nosotros cuando trabajamos con los cementos también necesitamos realizar un aislamiento. Cualquier material que sea, realicemos un aislamiento, porque ahí tenemos un mejor manejo y un dominio, una facilidad para realizar la anatomía, el contorno, la unión, remover los excesos y demás. Cuando trabajamos con el ionómero de vidrio, hay un proceso o dos procesos, uno de cinéresis y el otro de imbibición. Cinéresis, pérdida de agua; imbibición, ganancia de agua, ¿cierto? Para que nosotros y este material, el ionómero de vidrio, tiene esa propiedad. Entonces, y se produce dentro de los 4 a 8 minutos en la primera fase, entonces en la fase inicial. Para evitar esto, nosotros colocamos el ionómero, tenemos 3 opciones. Colocamos el ionómero de vidrio, podemos aplicar aquel esmalte transparente que usan las señoritas, y ahí mantenemos o evitamos ese proceso de cinéresis e imbibición. Segundo, nosotros podemos utilizar un barniz, el barniz que utilizamos para barniz cavitario que utilizamos, podemos aplicar. Y el tercer procedimiento sería, colocamos, dependiendo del área, colocamos una cinta de poliéster, seguramos mientras
acontece el fraguado inicial y de esta forma vamos a evitar la pérdida y ganancia de agua. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está muy corrido? Me digan, por favor. Luego tenemos las indicaciones clínicas. Dependiendo, nosotros podemos utilizar este material para cementar prótesis fijas, coronas o puentes, si son metálicos. También podemos cementar, dependiendo de la confección de nuestras restauraciones indirectas, podemos utilizar inlay, onlay. Podemos cementar también las bandas ortodónticas y en endodoncia podemos cementar algunos postes intrarradiculares. Por eso es que cuando nosotros vemos aquí la diferencia de estas punteras, perciban, estos de aquí tienen un metalcito que es para el conducto. Estas de aquí ya tienen son más inclinadas, son anguladas y estas son rectas. Cada una de estas punteras tienen una aplicación específica. ¿Listo? Entonces lo podemos utilizar tanto en prótesis fijas, cementación de coronas o inlays, tanto en ortodoncia, cementación de bandas, endodoncia, fijación o cementación de postes intrarradiculares. Vean cómo es que se lleva este material a la cavidad. No es con la espátula, no es de la forma que nosotros hacemos. Jeringa centric y aquí tenemos un mejor dominio. Y aquí cuidamos de la sineresis inhibición. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar en restauraciones clase 3, clase 1, principalmente en restauraciones 5. Tenemos una técnica del sándwich invertido. Este material es biocompatible con la encía, por lo tanto, colocamos primero en contacto o próximo a la encía, colocamos el ionómero de vidrio y posterior podemos continuar con resina, técnica del sándwich invertido, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos como restauración provisoria o colocamos como base de las restauraciones, a veces la cavidad es muy profunda y no sé, tenemos miedo a la contracción de polimerización, nosotros colocamos ionómero de vidrio o cuando cementamos las bandas. Entonces, recapitulando, podemos utilizar, dependiendo, en clase 3 o 5, cuando el paciente tiene alto riesgo de caries, lo que les decía. Ustedes tienen un paciente niño que está lleno de caries. Si ustedes le hacen la restauración con resina, la probabilidad de fracaso de esas restauraciones es alta. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros colocamos ionómero de vidrio, adecuamos el pH de la cavidad bucal, damos instrucción de higiene oral al paciente y nosotros estamos estabilizando, mejorando, adecuando, la palabra correcta, adecuando la cavidad bucal. Cuando el paciente ya tiene un dominio de la alimentación del cepillado, recién cambiamos por restauraciones definitivas. En ese caso, el ionómero de vidrio se utiliza en adultos, como les manifesté anteriormente, solamente como restauraciones provisorias, salvo clase 5. Ahí sí podemos utilizar como restauraciones definitivas el ionómero modificado por resina, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, como les manifesté, tiene una adhesión química y en los niños los utilizamos también como selladores de fosas y fisuras. La adición química va a tener una reacción iónica a través de los grupos carboxilo que interactúan con los iones de calcio, va a tener una capa de unión, va a formar una interfase que garantiza la adhesión directa. Aquí no me ha salido la animación, no salió. Entonces va a tener una unión con el grupo carboxilo y el calcio que está en el diente. Dependiendo de las instrucciones del fabricante, señores, algunos te piden, generalmente en los ionómeros modificados por resina, te piden que condicionemos de 5 a 10 segundos con ácido fosfórico. ¿Para qué eso? Para que nosotros mejoremos la adhesión y también haya una liberación de calcio. ¿Ok? Se manifestó anteriormente la baja sensibilidad a la técnica, es fácil de manipular, no tenemos ningún desafío con ello. Y la liberación de flúor es gradual. El fluoruro de vidrio pasa al medio bucal y en algún momento también se dice que el ionómero de vidrio, el cemento ionómero de vidrio, al estar en la boca, cuando nosotros nos cepillamos los dientes, va a ser un proceso de recarga. Es como una esponja. Si nosotros excedemos la cantidad de agua, ya no absorbe, pero si la esponja está media húmeda o seca y le ofrecemos agua, va a absorber. Lo mismo sucede con el cemento ionómero de vidrio. Va liberando a los pocos y si hay necesidad de aumentar,
va a absorber del cepillado, del agua fluoretada que consumimos y demás. La liberación va a ser gradual. Tiene un efecto anticariogénico, no es un efecto antibacteriano, ¿ok? Es cariostático. Le dicen que tiene un efecto cariostático porque detiene la caries. Olvídense que tiene un efecto antibacteriano. Tiene una recarga de flúor, absorbe flúor de pastas y enjuagues bucales. Sonia, Sonia, Sí. ¿me das por favor unos minutos para pasar lista? Gracias. Ok, doctor. Alarcón, solamente primero van a usar su micrófono, contestan la asistencia, inmediatamente desconectan su micrófono. Alarcón, Anjosa, Arenaza, Astopillo, Presente, doctor. Doctor, Ábalos, presente Llosa. Ábalos, Escuche. Presente, Ábalos, doctor. Campuzano, Presente, doctor. Cancela, Presente, doctor. Carvajal, Presente, doctor. Carlos, Serna, Presente, doctor. Céspedes, Presente, doctor. Colchagua, Presente, doctor. Cordero, Presente, profesor. Córdoba, Presente, doctor. Crispín, Presente, doctor. Díaz, Presente, doctor. Díaz. Esquivel, Presente, doctor. Flores, Buenos días, doctor. Presente. Flores Culqui, Galindo, Presente, doctor. Galindo, Presente, doctor. llegaste tarde, Galindo, y te demoras en contestar. García, Presente, doctor. Grimaldo, Presente, doctor. Gutiérrez, Herrera, Presente, doctor. Huamán, Presente, doctor. Huamaní, Presente, doctor. Inca, Jara, Presente, doctor. Leiva, Presente, doctor. Alarín, Presente, doctor. Marín, Presente. Presente, doctor. Martínez, Presente, doctor. Martínez Mamani, Presente. Aticorena, Presente, doctor. Medina, Presente, doctor. Villa, Presente, doctor. Montero, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doctor. Necochea, Presente, doctor. Nina, Presente, doctor. Ormeño, Presente, doctor. Gaitán, Presente, doctor. Pérez, Presente, doctor. Ponce, Presente, doctor. Portal, Presente, doctor. Picaña, Presente, doctor. Quintana, Presente, doctor. Buenos días. Rafael, Ruiz, Presente, doctor. Ruiz Quispe, Presente, doctor. Salas García, Presente. Sánchez, Presente, doctor. Arabia, Presente, doctor. Siquero, Presente, doctor. Suárez, Torres, Presente, doctor. Valverde, Vargas,
Presente. Vargas, Presente. Vela, Presente, doctor. Velázquez, Presente, doctor. Veramendi, Presente, doctor. Zabaleta. Presente, doctor. Gracias. Seguimos, Sonia, gracias por tu tiempo. Se observa la pantalla, ¿cierto? Sí, estamos en biocompatibilidad, tolerancia Ok. tisular, baja irritación, etc. Gracias. Entonces, señores, como habíamos visto en la semana 6, la importancia de la biocompatibilidad. El ionómero de vidrio es uno de los materiales más biocompatibles que tenemos dentro de los cementos utilizados para restauraciones provisorias. Tiene una tolerancia aceptable por los tejidos blandos y duros. Por eso les decía, cuando nosotros estamos o tenemos restauraciones clase 5 próximos a la encía, ¿recuerdan dónde están la clase 5 según la clasificación de Black? Imagino que sí. ¿Ok? Entonces, estas lesiones normalmente se presentan por lesiones cariosas o no cariosas. No cariosas por abrasión, erosión, afracción. ¿Listo? Y en estas lesiones lo importante es eliminar la causa y posterior a eso nosotros restauramos. Material de selección, el ionómero de vidrio modificado por resina por la biocompatibilidad. Cuando nosotros tenemos cavidades profundas, nosotros también podemos utilizar el ionómero de vidrio. No estamos en proximidad, no estamos próximos de la pulpa. Cuando nosotros estamos próximos o en contacto con la pulpa, nosotros utilizamos hidróxido de calcio. Cuando estamos en cavidades profundas, las cavidades clasifican en superficiales, medias y profundas. Imaginemos esto de aquí, lo dividimos en tercios. Tenemos 3 tercios. El primer tercio hacia-oclusal sería cavidades superficiales, el segundo tercio medios y el tercer tercio en dirección a la pulpa sería profunda. Entonces, cavidades profundas, no sé si ustedes alcanzan a ver mi mouse, podría ser tranquilamente por aquí, ¿ok? Son cavidades profundas. Nosotros podemos utilizar tranquilamente el ionómero de vidrio por la baja irritación pulpar. Efecto antibacteriano, ya les dije, no tiene efecto antibacteriano, aquí está mal, no tiene efecto antibacteriano, inhibe o solamente es cariostático, ¿listo? Detiene la caries. Anteriormente se hablaba que tenía efecto antibacteriano por la presencia del flúor. Hoy en día se ha hecho estudios, se ha hecho investigaciones y se ha determinado que el flúor no tiene ningún efecto antibacteriano, solo cariostático. Esto, ojo, está en la diapositiva, tengo que corregir, efecto cariostático. Cuidado, repito, no tiene efecto antibacteriano, efecto cariostático. ¿Ok? Dentro de las propiedades también nosotros podemos considerar las propiedades estéticas y mecánicas. Les había manifestado que el ionómero de vidrio se clasifica en ionómeros convencionales, ionómeros de acuerdo a la composición, ionómeros anhídrido, ionómeros modificados por metales y modificados por resina. Los modificados por resina tienen propiedades estéticas y mecánicas mucho mejores. Por lo tanto, nosotros podemos utilizarlas tranquilamente en clínica, ¿ok? Estética, los ionómeros modificados por resina tienen mejor apariencia estética, tienen mejor resistencia, tanto los modificados por metales como los modificados por resinas. Son solubles, ya les dije, el ionómero de vidrio tiene una característica de la cinéresis inhibición, son solubles. Sin embargo, cuando son modificados por resina tienen menor solubilidad, son más resistentes al desgaste comparados con el óxido de zinc iogenol, fosfato de zinc, policarboxilato, son mucho más resistentes, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de materiales, si yo les pregunto, ¿qué opinan de ionómero de vidrio? ¿Es biocompatible? Siempre tienen que preguntarme ustedes comparado con qué. Si yo comparo con el cemento hidróxido de calcio, el ionómero de vidrio es menos compatible. Pero si yo les digo,
es más compatible o más biocompatible que el óxido de zinc o que el policarboxilato, ahí sí ustedes tienen un padrón de comparación. ¿Ok? Y las referencias que han sido utilizadas para esta aula. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Sí, Abigail. Doctora, tengo una consulta. Usted dijo que el cemento ionómero de vidrio se utilizaba para cavidades profundas, pero, por ejemplo, si tenemos una cavidad superficial o una media, ¿también lo usaríamos o usamos otro elemento? Ya. Depende de la finalidad que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Si mi paciente tiene bastantes caries y yo estoy adecuando el medio, puedo utilizar el ionómero de vidrio porque él libera flúor. Pero si yo voy a restaurar, el único material restaurador que nosotros tenemos para pacientes adultos es la resina, materiales directos, ¿ok? Para restauración solamente la resina. Hoy en día, antes teníamos la amalgama. Respondiendo directamente a tu pregunta, en cavidades superficiales, resina. Cavidades de mediana profundidad, resina. Y también tenemos indicaciones para resina. Si las cavidades están muy destruidas, son muy extensas, ya no hacemos restauraciones directas. Entonces son restauraciones indirectas. Ahí nosotros podemos utilizar resinas indirectas, cerómeros, cerámicas y demás. ¿Te respondí a tu pregunta, Abigail? Sí, doctora, gracias. Nada. Álvaro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, señores? Doctora, buenos días. O sea, yo no me de vídeo, entonces solamente sería para carillas, ¿verdad? No. El ionómero de vidrio nosotros los vamos a utilizar. Déjame ver si encuentro una diapositiva más detallada aquí. Ionómero de vidrio nosotros lo vamos a utilizar para restauraciones provisorias. ¿Listo? Restauraciones provisorias sean clase 3, 5, 1, 2. Lo vamos a, 1 principalmente, 2 no tiene propiedades mecánicas. Restauraciones provisorias. Lo vamos a utilizar también para también lo vamos a utilizar para cementación, les dije, de prótesis, coronas inlay, dependiendo de los materiales, dependiendo del tipo de cerámica que sea, dependiendo del material de la prótesis o de la incrustación. ¿Listo? También lo podemos utilizar para cementar retentores intrarradiculares metálicos. ¿Ok? Les dije que cuando nosotros utilizamos los retentores, nosotros tenemos para utilizar, para cementar coronas metálicas o retentores intrarradiculares metálicos, nosotros tenemos ¿cuál es el cemento que hemos manipulado la semana pasada y les he indicado? ¿Cuál es? Para cementación, es más, hemos manipulado para cementación. ¿Cuál era? ¿Cemento? Micaela. Doctora, para cementaciones dijo, Sí. hemos visto el fosfato de zinc y el policarboxilato. ¿Cuál de esos es el padrón oro, les dije? El policarboxilato, creo. No, el fosfato de zinc. Dios mío. Les dije en la clase y les volví a repetir en la práctica, el fosfato de zinc es el padrón oro para cementación de metales. No lo digo yo, lo dice la literatura, ¿ok? El fosfato de zinc. Otra alternativa para esto tenemos el ionómero de vidrio. Y el ionómero de vidrio, dependiendo de su composición, nosotros lo podemos utilizar tanto para base, restauración o cementación, Eduardo. ¿Me entiendes? Sí, doctora, sí lo entiendo ahora sí. Espero que sea así. Déjenme ver aquí un segundo, por favor, un minutito, unos minutitos.
Voy a compartir nuevamente. Ok. La clasificación, de acuerdo con la indicación del material, tenemos el ionómero de vidrio tipo 1 para cementación, tipo 2 para restauración y tipo 3 para base o para base. ¿Listo? Entonces, recapitulando, utilizamos el ionómero para cementación, para restauración provisoria o entonces para base. ¿Listo? La característica de estos cementos. Cuando nosotros tenemos para cementación, este ionómero tiene menos partículas, es más líquido, la consistencia por lo tanto es más fluida para cementación y va a formar un hilo de cementación de 3 a 4 centímetros. Para restauración, ¿qué característica nosotros necesitamos que tenga? ¿Qué propiedad mecánica, qué propiedad necesitamos que tenga? Restauración. Imagínense ustedes. Vamos a restaurar provisoriamente. ¿Qué características ese material tendría que tener? Adherencia. Adherencia ya, pero estamos hablando de restauración del mismo material. Ambos hemos dicho que tienen una adhesión química, hemos dicho que son biocompatibles, pero para restauración, ¿qué más necesito tener? Necesito que tenga buenas propiedades mecánicas, que sea resistente a la compresión, ¿cierto? Y al ser resistente a la compresión, ¿necesito que tenga más carga o no? ¿Sí o no? ¿Qué les dije en la presentación? Les dije cuando tiene más partículas, este material es más resistente, tiene propiedades mecánicas mejores. Si nosotros vamos a colocar más carga, más partículas en el material, ¿cómo va a ser la consistencia? ¿Va a ser fluida? ¿Va a ser pastosa? Pastosa. Pastosa. Pastosa, ¿no es cierto? Entonces, en el ionómero de restauración, el hilo que va a formar debe ser más o menos de 1 centímetro. Ya cuando nosotros utilizamos para base, el hilo que va a formar es en promedio 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, dentro de las clasificaciones del ionómero de vidrio, nosotros podemos colocar de acuerdo a su composición química y de acuerdo a la indicación del material. De acuerdo a la indicación del material, yo lo voy a utilizar para cementar, lo voy a utilizar para restaurar o lo voy a utilizar como base. Esa es la indicación. De acuerdo a su composición química, nosotros lo vamos a clasificar en lo que les había dicho, convencionales, anhidro, modificados por metales y modificados por resina. Modificados por resina. Ionómero de vidrio, tenemos los modificados, quiero mostrarles ya. Estos son los ionómeros modificados por resina, son los que nosotros encontramos en la clínica, tenemos este Vitremer, ¿listo? Los convencionales, aquí están. Estos son los convencionales, tenemos el polvo y el líquido, nosotros tenemos el anhidro, que no tiene en su composición el ácido poliacrílico, simplemente tiene agua destilada. Luego tenemos el modificado por metales, ¿listo? En el mercado todavía encontramos el Cermet, modificado por partículas de plata. En algunos casos también ha sido modificado por estaño. Y luego tenemos los modificados por resina. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Uh-huh. Usted mencionó que el ionómero de vidrio es un agente cariostático, pero también mencionó que los modificados por estaño y plata tenían propiedades más antibacterianas. Sí, entonces, si quisiera usar un ionómero con ciertas características antimicrobianas, ¿sí puedo usar esos modificados por plata y estaño o se mantiene siendo un cariostático?
Ahí tenemos las dos propiedades. Buena pregunta, Crisman. Ahí tenemos las dos propiedades. Tenemos cariostático por la liberación del flúor y tenemos antibacteriano por su composición de plata o estaño. Gracias, doctor. A ti por la pregunta. Solo que en ese caso, en esos ionómeros modificados por metales, tienen que llevar en consideración la estética. Si es un paciente que tiene dientes totalmente cariados, utilicen ese ionómero modificado por metales, va a ayudarles, solo que la estética no va a ser buena. ¿Ok? Ese material es medio plomo. ¿Listo? Si me permite, Sonia, la pregunta de Dami, que lo felicito, muy buena pregunta. Las antiguas restauraciones de aleación, la amalgama de plata, justamente tenía plata y estaño también dentro de su composición, aparte de otros metales que efectivamente promovían también la longevidad de estas restauraciones más allá de los 10, 15 años, cuando estaban bien colocados, ¿no? Muy buena pregunta, Crisman. Listo. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bien, no habiendo ninguna otra pregunta, Sonia, no me queda más que agradecerte. Gracias por tu paciencia. Yo sé que el trabajo virtual es un poco solitario aparentemente porque nos sentimos como que no estamos presentes y te agradezco. Y agradezco a los muchachos que han estado presentes también, ¿ya? La asistencia no es conectarse. La asistencia es estar presentes en la exposición, ¿ok? He estado permitiendo el ingreso de las personas, yo los tengo ahí apuntadas porque he estado mirando a la hora que han estado ingresando hasta las 8:30. Una de las últimas fue la señorita Galindo, fue la última a ingresar a las 8:30 de la mañana, pero ya han habido otros que han estado pidiendo permiso para ingresar después de la lista. Obviamente algún compañero lo habrá llamado y le habrá dicho, oye, están pasando lista, conecta, que eso no es, ¿ok? Entonces, a la delegada le digo, no es, la lista no la estoy pasando con los que están conectados, sino con los que han declarado su asistencia. Gracias. Gracias, Sonia, gracias a todos, muchachos. Un abrazo, cuídense mucho, no salgan mañana del paro, resguarden bien su salud y su integridad, ¿ya? Un abrazo. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctores. Hasta luego.